yo estoy siguiendo este PowerPoint que ya ustedes es conocido porque Chris lo hizo, entonces estamos siguiendo en esa misma línea de pensamiento. Y él no está aquí hoy en esta clase, pero sí está aquí en nuestro campus porque está predicando en el primer servicio, ahora en la capilla, y luego va a predicar en el segundo. Entonces, qué bendición que él sigue ministrando de diferentes maneras. Entonces, testigos de la obra y destino. Estamos viendo obra y destino de los 12 apóstoles. Ya ustedes mencionaron que empezaron como por gente de la familia. Entonces, uno de esos testigos fundamentales fue Pedro, uno de los testigos, y ya conocen algo de su carácter y ya saben seguramente mucho de su destino final. Admirable. ¿Fue inspirado usted por la vida de Pedro? Cuando yo estudio la vida de Pedro, a mí me inspiran sus enseñanzas, me confronta con mi carácter fuerte, a veces me confronta y digo yo, wow, cómo el Señor va transformando ese carácter nuestro, esa personalidad. Pedro, su hermano Andrés, me decía Cris, empezamos como por los de la familia allí cercanos. Hoy vamos a ver otro de los testigos, y es el apóstol Juan. El apóstol Juan. Se habla de otro Juan. ¿De cuál Juan estamos hablando acá? O sea, ¿cuántos Juanes conocemos por ahí en la Biblia? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a hablar hoy. Juan el Bautista, la primera pregunta. ¿Juan el Bautista fue apóstol de Jesús? No. ¿Cuál fue la obra de Juan el Bautista? Anunciarlo. Preparar camino. Preparar el camino reciente, porque ya los profetas, ya estaba escrito a través de años, centenas y centenas de años que el Mesías vendría. Pero fue muy directo, fue muy usado por Dios, y a mí me fascina cómo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan muestra, y en Primera de Juan, cómo Dios usó a Juan el Bautista. Y fíjense que una de las cosas específicas del ministerio y de los escritos de Juan es clarificar muy bien la misión de Juan el Bautista. Una de las misiones de Juan el apóstol, creo que me equivoqué al decir, de los propósitos de Juan el apóstol al escribir el Evangelio de según San Juan, no era el único. Naturalmente había otros muy importantes, pero él quiso dejar muy claro el rol de Juan el Bautista. Cuando uno lee Juan capítulo 1 ve esa claridad. ¿Quién es Juan el Bautista y quién es el Mesías? Muestra bien la diferencia, hace una comparación bien interesante. Entonces vamos a hablar de el destino, obra y destino de Juan el apóstol. Entonces descartamos, no está hablando de Juan el Bautista. No está hablando, hay otro Juan por ahí que se menciona mucho en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan otro Juan por ahí? Habla de Juan Marcos. Juan Marcos era un sobrino de Bernabé, que hasta hubo un poquito de dificultades por ahí con Pablo y Juan Marcos. No está hablando de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Está hablando específicamente de Juan, el apóstol. Juan, hijo de Zebedeo, y su hermano Jacobo, era el hermano de Jacobo. Vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vamos a identificarlo por su nombre. ¿De quién estamos hablando? Buenos días, bienvenidos. Estamos hablando precisamente de Juan. Aparecen acá cómo está escrito en el idioma griego. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento?
en el idioma griego. Y el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Hay algunas partes pequeñas del Nuevo Testamento que fueron escritas en arameo y también del Antiguo Testamento. Hay unos capítulos en el libro de Daniel que fueron escritos en arameo. Hay palabras cuando Jesús en la cruz del Calvario dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras en arameo. ¿Y qué era el arameo? Era una combinación del idioma hebreo y el idioma de los sirios cuando estuvieron cautivos durante la cautividad. Entonces, 3 idiomas en los cuales fue escrita la Biblia. El griego, ¿por qué no se escribió en hebreo todo? Si el idioma de los judíos es el hebreo. Interesante, ¿verdad? El Evangelio según San Juan fue escrito en idioma griego, como es escrito todo el Nuevo Testamento. San Juan escribe en idioma griego. ¿Por qué? Porque estaban bajo la cultura que se llamó la cultura helenística, la cultura greco-romana. Recuerde que los griegos con Alejandro el Grande llegaron a ser un imperio grandísimo. Alejandro el Grande en 12, 13 años, siendo un jovencito, avanzó con su imperio, con sus tropas en todo lugar, y formó un gran imperio e impusieron el idioma griego como el idioma oficial. Entonces, los romanos que vinieron, fue el imperio que subió después de los griegos, aunque eran romanos, no impusieron la lengua romana, sino que siguieron hablando en griego. Entonces, por eso ustedes ven que el idioma griego es muy completo, teníamos los grandes filósofos griegos, había mucha sabiduría y era un léxico muy completo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, allí aparece Juan, cómo se escribe en griego, y en hebreo, Yochanan. ¿Qué quiere decir esa expresión en hebreo? ¿Qué quiere decir el nombre de Juan? Yo, que es igual a Dios. No está hablando del yo, del pronombre, en pronombre personal, yo, tú, él. No lo tome así. Los pronombres personales en español, yo, tú, él. No está hablando de ese yo. Yo, ese yo, es cuando se traduce del hebreo, quiere decir Dios. Y Chanán quiere decir gracia. Así que el nombre, Juan, quiere decir entonces, ¿qué? Dios da de gracia. También se traduce como regalo de Dios. Porque ¿qué quiere decir la gracia? Gracia es un don inmerecido, es un regalo. Siempre me acuerdo cuando iban a ser nuestro nieto. Tenemos un nieto que se llama Juan Rafael. Era un niño que le habíamos pedido al Señor durante 12 años. Su papá un médico ginecólogo, su mamá una psicóloga, con todo el deseo de tener un hijo. Era una psicóloga, es especialista en terapia de familia, con todo el anhelo de tener un hijo, y no podían tener un hijo. Todos los tratamientos del mundo y no. Al fin Dios concedió esa petición que le habíamos hecho con lágrimas en los ojos por años. Y cuando iban a poner qué nombre le vamos a dar, y estábamos siempre, me acuerdo, en un restaurante conversando, son los padres los que le tienen que dar el nombre, pero le dejan a uno participar en estas discusiones. Y siempre recuerdo un amigo pastor que estaba con nosotros allí, y decíamos, el papá se llama Rafael, un nombre con Rafael, pero era que a otro sobrino le habían puesto ya el nombre del papá. Como no tenía hijo, entonces otro hermano le puso el nombre, y mi hija decía, ya nos robó el nombre. Entonces le pusieron Juan Rafael. ¿Por qué Juan? Porque Juan quiere decir regalo de Dios, y porque ese niño lo sentíamos como un regalo de Dios. Entonces Juan quiere decir Dios de gracia, quiere decir regalo de Dios. Es el término. Veamos un poquito del currículum de Juan. ¿Cómo es ese currículum? El nombre, Juan, que quiere decir ya ustedes nunca se les va a olvidar con el cuento que les conté
de mi nieto. No se les va a olvidar que es regalo de Dios, que quiere decir Juan o Dios de gracia. Eso no se les va a olvidar. El segundo, el estado civil. No sabemos, no nos cuenta. Ni la Biblia ni la tradición nos dice si se casó o no se casó. No pensemos que porque fueron los apóstoles de Jesús eran solteros o que era prohibido para ellos casarse. No, Señor. Entre los hebreos no había ningún mito en cuanto al matrimonio. Para el hebreo y en el Nuevo Testamento, en la Biblia, el matrimonio es un estado santo. No es ningún pecado, no es que un hombre por ser célibe, por no tener esposa, es más santo que uno que tiene su esposa y vive en su unión marital. Entonces, el sexo es sagrado. Y digo esto cuando hablo de que era célibe o que no se sabe su estado civil, porque muchas personas piensan que es más santo el que nunca ha tenido relaciones sexuales. Lo que la Biblia habla de la intimidad sexual dentro del matrimonio es honrosa, es perfecta, santa, no hay ningún problema. Importante aclararlo. ¿Por qué aclaro esto? Porque decimos que su estado civil no lo sabemos. Sí sabemos que era hermano de Santiago. ¿Cuál era el oficio? Pescador. Ahí dice pescador de hombres. Más adelante, cuando ya Jesús lo llamó, llegó a ser pescador de hombres. Pero su origen inicial era pescador porque esa era la profesión de su papá. Juan era hijo de Zebedeo. Y vamos a ver textos. Cuando el Señor los llama, ellos estaban pescando con su papá. ¿Qué hacía todo hebreo? Enseñar a sus hijos, y por lo general los enseñaba en la profesión que ellos tenían. Zebedeo era un pescador, era una persona que parece ser tenía una empresa pesquera y sus hijos le ayudaban allí en el negocio de la pesca. Ahí el Señor los pescó a ellos para que se convirtieran en pescadores, pero de hombres. Habilidades, amor y devoción a Dios. Yo diría más que habilidades, son características. En su personalidad se destaca un amor y una devoción a Dios. Pero también encontramos que no tenían un carácter tan suavecito, porque más adelante vamos a ver que como que también probablemente tenían sus pasiones fuertes. Y en una oportunidad dijo: Señor, aquí no nos reciben, ¿por qué no mandamos fuego y que queme esta ciudad de una? Vamos a ver más adelante esto, pero menciono esto porque estamos viendo el currículo y a veces lo vemos todo tan perfecto, pero ninguno de nosotros somos tan perfectos, tenemos cualidades tan hermosas, pero por allá adentro a veces se nos sale el Pedro carácter fuerte que tenemos dentro, o a veces el Juan que tenemos dentro, pero el Juan que llegamos a conocer en la Escritura, lleno de amor, porque es que Dios transforma la vida de las personas. Y de eso se trata. Datos curiosos. A él y a su hermano los apodaron hijos del trueno. Y fueron discípulos de Juan el Bautista. Ellos se acercaron a Juan el Bautista, estaban encantados escuchando las enseñanzas y el Señor les llamó a ellos. Y eran hijos del trueno, Boanerges. ¿Por qué? Por esto que les acabo de decir. Parece que tenían un carácter fuerte. Los escritos de Juan. ¿Qué escribió el apóstol Juan? ¿Cómo? Muy bien. Las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas generales. ¿Qué más escribió Juan? El Evangelio, según San Juan. ¿Y qué más? El libro de Apocalipsis, Revelación. Prácticamente son 5 libros. El Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Un autor prolífero, pero no tanto como el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, pero
Fue mucho y son bien diferentes. Me encanta cuando yo hablo de Juan, una de las cosas que tengo siempre que decir es que su nivel de teología es lo más profundo que encontramos en el Nuevo Testamento. Lo más profundo. Uno lee los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué quiere decir sinópticos? Son muy parecidos, todos contienen las enseñanzas de Jesús. Acuérdense que los 4 evangelios contienen las enseñanzas de Jesús, pero Juan se va a un nivel de profundidad teológica muy superior a los otros 3 evangelistas. No estoy diciendo que sea mejor, simplemente es que tenemos que reconocer las características de cada uno de los escritores. Profundo nivel teológico encontramos en Juan. Uno se fascina cuando empieza a leer el Evangelio de Juan y les animo a leerlo. Ahora que tenemos estas versiones como la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, que han hecho estudios profundos y nos presentan estos relatos en un lenguaje tan fácil y tan entendible, les animo a leerlo y ustedes van a encontrar un nivel profundo de teología allí. El momento de éxito, podríamos decir, algo fuerte de recordar en Juan es que permaneció con Jesús hasta la muerte. Allí en la misma crucifixión, ahí estaba Juan. Y en la lección de vida, el amor lo vence todo. Todo lo vence, el amor. ¿Cómo fue que él se encontró con Jesús? Vamos a Marcos 1, 19 y 20. Pasando de allí un poco más adelante, Jesús estaba en su ministerio. Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y ¿a quién más? Y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Ahí estamos Marcos. ¿Quién es el que más nos enseña acerca del apóstol Juan? No es él mismo. Los evangelios sinópticos, o sea, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas hablan del apóstol Juan y la mayoría de la información que tenemos la tenemos es a través de los otros, no de él mismo, porque él en su evangelio no dice, yo Juan estoy escribiendo este evangelio, ni las cartas la firma Juan. Pablo sí se identificaba, pero Juan no. Por eso en algunos momentos ha habido cierta controversia de si él es el escritor o no, pero los otros evangelistas sí mencionan a Juan, y ahí encontramos a Marcos, está hablando y dice que Jesús pasaba y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? Trabajando, haciendo lo que tenían que hacer en su empresa. Si hubieran tenido una empresa de comunicaciones, hubiera estado con sus aparatos, habría estado allí. Sí, si hubiera trabajado en un hospital, hubiera estado de pronto llevando al enfermo o haciendo el registro o haciendo una cirugía, ayudando. No, estaban remendando sus redes porque ese era el trabajo de su padre, esa era la empresa de su padre. Dice, luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Cuando usted ve con los jornaleros, ¿qué le sugiere esa expresión? ¿Cómo era la empresa de Zebedeo? ¿Cómo? Era una empresa grande. Era una empresa, tenían trabajadores, no era solamente él, tenían su barca propia, trabajaba con sus hijos y tenían otros jornaleros, tenían jornaleros trabajando con ellos, o sea que eran una situación acomodada, tenían su situación económica organizada. Es de ese trasfondo viene el apóstol Juan. ¿Por qué hijo del trueno?
A ver, ¿por qué hijos del trueno? Fíjense en esta expresión. Si ustedes buscan Lucas 9:54, y el contexto allí. Y Jesús y sus discípulos iban a pasar por un pueblo de Samaria. ¿Cómo era la relación entre los judíos y los samaritanos? No era nada buena. Ustedes han estudiado mucho eso. La relación entre judíos y samaritanos, siempre hubo muchas dificultades. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Siempre, desde la deportación, los samaritanos se mezclaron con personas de otra raza. Los judíos procuraron mantener sus principios y su raza, entonces la relación entre ellos no era buena. Jesús y sus discípulos iban a pasar por esa región de Samaria, no los recibieron bien, y Juan y su hermano se enojaron, les molestó. La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que les molestó. Entonces, la expresión, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Y consuma a estos samaritanos, que no nos recibieron bien. La mayoría de los comentaristas dicen que fue por eso. Ahí muestra que son hijos del trueno, de eso que se les salta la piedra rapidito, se sube. ¿Cuántos hijos de trueno habrán aquí? A usted también se le sube, aunque usted es una excelente persona, pero como que algunas cositas que le desagradan y como que no puede controlar, y se le salta la piedra, diríamos en mi país. Muchos comentaristas dicen que eso es. Otros comentaristas de pronto más suaves dicen que lo que ellos querían era demostrar el poder que tenían para el poder del Señor Jesucristo para incendiar inclusive la ciudad. Pero a mí me suena más la primera. Es que los seres humanos somos así. Tenemos esa tendencia y tenemos algunos rasgos de carácter. Hay algunas personas a quienes nunca se les hubiera ocurrido decirle a Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y quememos la ciudad? A algunos nunca se les hubiera ocurrido eso. Pero a algunos, ¿a quién de ustedes se le hubiera ocurrido? No me lo digan a mí, pero de pronto, sabiendo que tenemos el poder y que estamos con el Todopoderoso aquí, pues, que se acabe esta ciudad que no recibe al Mesías. Otros nunca lo pensarían, porque los seres humanos somos diferentes. Algunos hacemos unas cosas muy malas, muchísimas buenas. Otros no harían eso, pero hacen otras que tampoco son tan buenas. Pero los seres humanos somos así. Por eso es que se les ha denominado hijos del trueno, Bonerges, hijos del trueno. Y ahí dice, algunos estudiosos piensan que la sugerencia de Juan de mandar fuego a un pueblo de Samaria fue demasiado severa, y de ahí su apodo, hijo del trueno. Otros piensan que es una alusión al potencial que podrían obtener como apóstoles. Seguimos entonces. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las dos fue? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál de las dos posiciones? Esa, la primera. ¿Piensas tú que la primera? ¿Quién piensa que de pronto era pues, demostrar el poder que tenían? Como dice ahí, es una alusión al potencial que podrían obtener como apóstoles. ¿Sí? Pues sus cartas, primera y segunda y tercera, hacen contraste con eso, ¿no? Con la personalidad. Porque las cartas hablan del amor, de esto, y es un contraste bien pronunciado. Excelente, excelente. Es totalmente lo opuesto. Ahora, ¿será porque es parte de su personalidad o será la transformación que sufrieron, que vivieron por las enseñanzas de Jesús y la vivencia? Ahora, cuando Juan dice esas palabras era un joven. Cuando él escribe las cartas era ya un anciano. Juan fue el que más duró de todos los apóstoles. Vamos a verlo un poquito más. Entonces, Juan siempre es mencionado entre los primeros 4 apóstoles. Quiere decir que fue una figura muy significativa, muy significativa. Siempre está mencionado entre los primeros. Si vemos Marcos 3, 16 y 17, Marcos
Marcos 3, los versículos 16 y 17, cuando Jesús está llamando a los discípulos, y después en Marcos 3, 16 y 17, se me perdón. Está llamando. Después estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad y todo esto. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo de trueno. Entonces, ¿quién fue el que les puso esto no suena como un apodo? ¿Cierto? Sí. A mí me suena como un apodo. Estos son hijos de... Pero Jesús acostumbraba, y en el lenguaje bíblico también hay mucho simbolismo. ¿Se acuerda cómo le puso a Pedro? Cefas, piedra. Entonces les puso ese apodo. Es que estos son... yo me acuerdo a alguien de la familia que siempre se explotaba rapidito, muy buena persona, pero le decían, es que este es un fosforito. ¿A dónde está fosforito? ¿Por qué? Porque explotaba rapidito. Entonces, hijo de trueno, el trueno como que asusta en un determinado momento, pero ya se terminó. Entonces, ahí está en Marcos 3, 16 y 17. En Mateo 10, 2, otra vez, está llamando... Mateo 10, el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan y su hermano. Ahí está mencionando a los apóstoles y siempre está mencionado entre los primeros 4. No es el último a quien menciona, pero sí. Es mencionado en segundo lugar en Hechos 1, versículo 13. ¿Alguien puede leer Hechos 1:13? Hechos capítulo 1, el versículo 13. ¿Alguien lo tiene? Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Ok. Entonces, fíjense, en segundo lugar está nombrado Pedro, Juan. Enseguida se menciona. Cuando se menciona en una lista personas, ¿a quiénes se pone por lo general primero? Los más cercanos al liderazgo. Los más cercanos al liderazgo. Los primeros que uno recuerda. Los más cercanos, me suena esa expresión, los más cercanos al liderazgo, los más conocidos en el grupo, los que tienen alguna misión especial, se recuerdan rápidamente. Entonces allí en Hechos se menciona. En segundo lugar, ahí ya está el nombre de Pedro. El nombre de Juan. Juan aparece por última vez, después de que lo mencionan los evangelios sinópticos, lo menciona Hechos, y lo encontramos naturalmente en sus escritos. Aparece por última vez en Hechos 8, 14 al 25, como misionero con Pedro. Y leamos lo que dice ese de Hechos 14. Hechos 8, 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, ¿qué oyeron? Que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué les dice a ustedes esta escritura? Estamos, fíjense, en Hechos de los Apóstoles. Acuérdense que Lucas fue el que escribió el Hechos de los Apóstoles. Está escribiendo Lucas la historia de la iglesia primitiva, porque Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia primitiva. Allí mencionan a Juan. ¿Y cuál es el rol de Juan allí?
a qué lo comisionan? Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Mire, aquí está hablando de un acontecimiento muy importante. Los apóstoles estaban en Jerusalén y desde allá se dan cuenta que en Samaria, que los samaritanos que no querían saber nada de lo que hacían los judíos, sí habían recibido la palabra de Dios, habían recibido el mensaje de Jesucristo. ¿Recuerdan a alguien específico de Samaria que fue a predicarles el evangelio y a decirles que Jesús era el Mesías? Exacto, la samaritana. Recuerden que Jesús le dio tiempo y enseñó y habló con la mujer samaritana. Esta mujer fue tan impactada con el evangelio, con lo que Jesús, que salió, bienvenidos, salió corriendo diciéndole a la gente: vengan a ver que no será este el Cristo, no será este el Mesías. Y por ese testimonio de la samaritana, los samaritanos llegaron a conocer a Jesús, pero no tenían un mensaje bíblico completo, tenían un problemita. ¿Cuál era? Ahí es, en ese versículo está: oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Entonces enviaron a Pedro y a Juan, ¿para qué? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Lo que querían era enseñarles la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No era que iban a hacer un culto especial donde iban a recibir el Espíritu Santo. No es esto, porque la palabra de Dios nos dice: desde que creísteis, fuisteis sellados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, toda persona que ha creído en Jesús tiene el Espíritu Santo, aunque de pronto no tiene la llenura. Cuando nosotros nos acercamos con mayor comunión al Señor, vamos teniendo la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero aquí, esa era la necesidad que tenían, y los cristianos de Jerusalén, los apóstoles, se reúnen y dicen: vamos a mandar a 2 de nosotros, y escogieron a 2 de los muy buenos para que fueran a enseñarles. ¿Cuáles fueron esos 2? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Ya íbamos viendo el rol teológico de Juan. Iban a enseñarles y a hablar con ellos sobre el Espíritu Santo. ¿Y quién mejor, cuando uno ve después los escritos de Juan y esa teología tan profunda, quién mejor que un teólogo como Juan para ir a enseñar esa gran verdad a los samaritanos? Necesitaban un intrépido como Pedro y un teólogo profundo como Juan, y escogieron el dúo perfecto para ir a cumplir con esa misión. Seguimos entonces. Pablo considera a Juan como una de las columnas de la iglesia. Ahora está hablando el apóstol Pablo. Fíjense que están dando testimonio de él. Hemos hablado pruebas bíblicas, pruebas internas. Los evangelios sinópticos hablan de Juan. Estudiamos a Mateo y a Marcos, y Lucas, hablando de Juan, lo menciona. Luego vimos ¿quién más lo menciona? Lucas en el libro de Hechos. Ahora vamos a ver qué dice Pablo del apóstol Juan. Estamos mirando evidencias internas. ¿Qué dice Pablo del apóstol Juan? Si ustedes leen Gálatas 2:9, lean Gálatas 2:9 y me dicen qué dice Pablo del apóstol Juan. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el concepto que tiene Pablo del apóstol? De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Muy bien, qué bueno que lo leíste en otra versión. Entonces, si lo decimos en nuestro lenguaje popular, ¿cuál era el concepto que Pablo tenía del apóstol Juan?
Dígalo en sus palabras. Líderes. Líderes fuertes de la iglesia, sí. Otras expresiones. Pilares de la iglesia. ¿Tenía un concepto más o menos de Juan? ¿O cómo era el concepto de él? ¿Cómo? Un muy buen líder. Líder es un muy buen concepto. Mire, el apóstol Juan, yo veo en este texto un Juan que dice, wow, un Pablo que dice, sí, quiere decir. Pero Pablo usa esa expresión como aprobación, ¿no? Como decir, estos dos que menciona, estos tres que menciona, andaban a la par con Jesús. Lo usa como referencia, bueno, para validar su ministerio, Pablo. Sí, es muy importante. El propósito de Pablo allí es que Pablo reconocía, estaba recordando que cuando él empezó, estos hombres le dieron la diestra de compañerismo. Es decir, Pablo y Bernabé ya estaban en sus viajes misioneros y Juan lo recibió, lo reconoció. Pablo está reconociendo estos que son líderes de la iglesia, tan importantes como Pablo y Juan, me dieron la diestra, es decir, me dieron la bienvenida, me acogieron. Pero a la vez dice, este Juan y Pedro son columnas de la iglesia. ¿Y qué es una columna? ¿Cómo? El soporte, el sostén. Exacto, Victoria. El soporte, la columna, ¿cuántos constructores hay aquí? Que saben las columnas lo importante que son. Son fuertes, son el soporte, que otras partes de un edificio pueden caer fácilmente, pero las columnas son las que tienen que estar hechas de acuerdo a la magnitud de la estructura del edificio. Me imagino que el hierro y lo que le pongan a la columna tiene mucho que ver con la magnitud del edificio que van a construir. Entonces, cuando habla de las columnas de la iglesia, quiere decir que Pedro y Juan eran unos líderes muy confiables, que conocían a Jesús personalmente, que habían entendido su mensaje. Son líderes tremendamente confiables. Hermano, yo creo que también hay que entender que Pablo trabajó mucho con la iglesia, que tenían desviaciones dentro de ellos y todo, y era muy importante para él dar a conocer a los que realmente conocían a Cristo y a las enseñanzas de Jesús, y que fueran bien fundados, como usted dice, Pilar. Creo que ahí también está dejando de entender a la gente, mira, escúchenle a esto, pues saben exactamente lo que están hablando. Exactamente, ese es otro punto, aspecto supremamente importante. Escuchen a este que conoce, que sabe. Es una persona de confiar. ¿Por qué? Porque lo que dice Robert, hay muchos estaban levantando falsos maestros que querían confundir. Y aquí está diciendo, tengan mucho cuidado, pero aquí está Pedro y Juan, confíen en ellos, fueron testigos del Señor, son columnas de la iglesia. Muchas gracias, muy buen aporte. Entonces, Juan es testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Es importante que Juan tuvo unos privilegios con el Señor. Juan y Pedro y Jacobo, fueron tres. Todos nosotros tenemos amigos, muchos amigos. Y hay que tenerlos, es parte de salud emocional. Si usted no tiene amigos, procure cultivar. Parte de la salud emocional es tener. Uno no puede tener 1 millón de amigos, como dice la canción. ¿Ha oído la canción? Quiero tener 1 millón de amigos. Uno no podría atender a 1 millón de amigos, aunque usted de pronto por las redes sociales tenga miles. Pero eso no es la verdadera amistad. Cuando hablamos de amistad, unas muy pocas personas a quien usted sirve, ama, ayuda y hay cierta reciprocidad, no perfección, porque amigos perfectos tampoco los hay. Jesús tenía un círculo de 12 amigos, pero entre esos 12 habían 3 más cercanos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Parece que Jacobo y Juan eran primos de Jesús, porque eran hijos
Unos comentaristas dicen que de Salomé, hermana de María. Otros dicen que Salomé era hermana de José. Yo creo que era hermana de María. Entonces eran primos, entonces era un convito entre los 12. Jesús a todos los amaba, a todos los cuidaba, a todos les dio oportunidades. Pero este convito estuvo muy, uso el término convito, ¿suena? ¿Se entiende? Personas cercanas a Jesús. Entonces, ¿cómo? Pero no es combo de hamburguesa y Coca-Cola. No, un grupito. Entonces, Juan tuvo oportunidad de estar con Jesús en algunos momentos donde todos los 12 no estuvieron. Pero no fue él solo con Jesús. Oiga bien, en estas oportunidades usted no encuentra a Juan solito con Jesús. En estas oportunidades se encuentra a 3 de los discípulos más cercanos con Jesús. Y yo quiero mostrarles esto específicamente con un propósito que ahora se los voy a decir, o si a ustedes se les ocurre antes, pregúntenme. Tomando, dice Marcos 5, 37, 38, tomando la mano de la niña le dijo, pero leamos el versículo 30, este es 38, aquí hay un error. Este es Marcos 5, 38. El versículo 37 dice, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan. Ese es Marcos 5, 37. Después es lo que sucedió y este es Marcos 5, 38. Por lo menos en mi Biblia. ¿Cuál era la situación? Una niña gravemente enferma, la hija de Jairo. Jairo era uno de los que trabajaban en la sinagoga, de los que conocían mucho de los escritos religiosos. Jairo fue donde Jesús a pedir que le sanara a su hija, que estaba enferma. Cuando llegó Jesús, la muchachita ya se había muerto. Ya se había muerto. ¿Y qué hizo Jesús con la hija de Jairo? Tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Sabe quiénes estuvieron allí con Jesús? ¿Quiénes lo acompañaron en esa misión tan importante? Un milagro y tal vez no debo decir milagro extraordinario, porque es que milagro ya es extraordinario. Sería una redundancia decir un milagro extraordinario. Todo milagro tiene que ser algo extraordinario, porque un milagro es algo que supera las fuerzas de la naturaleza. Y Dios lo hace cuando tiene un propósito especial. Creo que eso lo tienen ustedes muy claro. Dice, no dejó que nadie lo acompañara, con excepción de Pedro, Jacobo y Juan. Afortunados, ¿no? Muy bendecidos, poder acompañar al maestro y ver una vez más ese poder milagroso. Una oportunidad donde Jesús no lleva a los 12, pero va con 3 de sus más íntimos. Otra oportunidad. Juan es testigo de la transfiguración de Jesús. ¿Qué quiere decir transfiguración? Hábleme a alguien de qué es la transfiguración. ¿Quién me lo dice? Transformación, metamorfosis. Ok. Transformación, metamorfosis, un cambio notorio, significativo. Ahora, cuando hablamos de Jesús, de la transfiguración de Jesús. Un rostro de gloria. ¿Cómo? Un rostro de gloria. Un momento de gloria muy importante. ¿Qué dice Ricardo de la? La transformación es un cambio como, yo lo veo biológicamente, como un crisálide. Ajá. ¿Sí? Es decir, el gusano que después se transforma a una mariposa. Entonces, la transformación es que algo influya sobre esa persona para que dé algo más. Bueno, tenemos explicaciones muy claras de lo que es transformación, la crisálida, la parte biológica. Ahora vamos a la bíblica. ¿Qué pasó con Jesús cuando habla de transfigurarse? Se desmaterializó, ¿no? El cuerpo, el
cuerpo carnal que tenía fue transformado a espiritual. Ajá. Fue un momento tan importante en la vida de Jesús. Y voy a tomar esas palabras, ¿sí? Entonces, quiero, retomando esto que hemos escuchado, un momento sublime. Yo lo veo como un momento sublime. Cuando Jesús, en pleno ministerio público, donde era 100% humano, porque en todo momento fue 100% humano y 100% divino, elige a 3 de sus discípulos y va con ellos hacia el monte Tabor. Y yo no sé qué tanto les enseñó, les dijo, porque la Biblia no lo revela. Pero hay un momento que yo me imagino estaban en oración, estaban adorando al Señor. Y el Señor Jesús se fue desmaterializando, usando el término, desmaterializando y resplandeciendo, como acabamos de escuchar. Se transfiguró, sus vestidos se volvieron resplandecientes. Y sus 3 discípulos pudieron ver la gloria de Dios de una manera totalmente extraordinaria, fuera de lo humano. Fue una ocasión sublime, grandiosa. Algunos comentaristas, y esto lo he visto desde hace muchos años, dicen que Jesús en todo momento fue igual, que solamente nuestros ojos humanos no lo pudieron ver como era, y que en ese momento estos discípulos pudieron ver a Jesús en toda su gloria, y que fue un acto extraordinario en la vida de los 3. Pero la mayoría de los comentaristas dicen que Jesús fue el que se transfiguró allí. Yo, aunque la gran mayoría de los comentaristas dicen que Jesús se transfiguró, para mí ha sido muy fuerte esa posición, que no es muy común, pero yo la he creído bastante, no las asevero totalmente, no sé, son misterios, y en la palabra de Dios encontramos misterios, pero yo he creído mucho que Jesús era, siendo 100% hombre y 100% Dios, tenía algo mucho más, pero que nuestros ojos humanos, los apóstoles, las personas que estaban, no podían verlo, no podían ver todo eso. Solamente les dejo la inquietud. De pronto Cris se las resuelve, ustedes las siguen resolviendo estudiando la palabra, pero vale la pena conversar. Hay que Hermana, caminarlo. en cuanto al punto que usted estaba haciendo acerca de si él se había transformado o si si eran los discípulos eran que los pudieron discípulos, ver la gracia en ese momento. Viendo algunos otros versículos de la Biblia, vemos de que nuestro Señor Jesucristo veló su gloria voluntariamente para aparecer aquí como 100% hombre. Entonces yo pienso que en este caso, en este momento, Él está solamente revelando, y pienso que es para que se escribiera este versículo, de que Él era realmente quien decía ser. Y no es de que ellos tenían los ojos velados y no lo podían ver, o los hombres no lo podían ver como Dios. Simple y sencillamente, Él voluntariamente veló su gloria para que no fuera reflejada o revelada de esa manera. Y es muy probable para darnos una evidencia interna muy profunda de quién era realmente. Entonces sí, me suena. Eso platicamos mucho, pero es la diferencia entre ser objetivo y subjetivo. Inclusive se manifiesta precisamente por eso. Es como decir verdad versus quién sabe. Creencias, verdad versus creencias. Porque las creencias pueden ser muchas. Exacto. La verdad subjetiva de la objetiva. El que soy. Sí, yo soy el que soy. Bueno, se nos fue el tiempo. Pero nos quedan inquietudes porque este tema de Juan continúa la próxima semana. Hay preguntas. ¿Fue Juan el discípulo amado? ¿Escribió el Evangelio de Juan? ¿Cuándo se escribió? Hay comentarios maliciosos en cuanto a la amistad de Juan y Jesús. Como son comentarios maliciosos y callejeros, yo creo que debemos hablarlos aquí. Necesitamos hablarlos, así que no se pierda esa discusión. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Son otras preguntas. ¿Escribió Juan
¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es la evidencia interna? ¿Cuáles son? Y lo que dice. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Y le dictó. ¿Quién editó el escrito? Es otro. Y después vamos a mirar un poquito de, bueno, es el discípulo amado, ¿qué evidencias tenemos de esto? ¿Quién era el discípulo amado realmente? ¿Quién era? ¿Qué evidencias internas y externas tenemos en cuanto a esto? La única cosa que quiero que sí nos quede claro es que estamos hablando de Juan el discípulo de Jesús, el apóstol, Juan el apóstol, Juan el discípulo de Jesús. Las otras preguntas las vamos a procurar responder la próxima semana. ¿Cómo murió? ¿Murió como mártir? Pregunta. No estoy diciendo que murió como mártir, estoy haciendo la pregunta. ¿Cómo murió? Ya saben cómo murió Pedro, ya saben cómo murió, van a ver cómo murió Pablo. ¿Cómo murió Juan? Ministró en Éfeso y vamos a ver una breve reseña de sus escritos. Hay aspectos muy importantes. Hay un versículo del Evangelio de Juan que podríamos decir es universal. Si vamos a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no perezca, mas tenga la vida eterna. Ese es el gran regalo del amor de Dios. Y si hay alguien que lo expresa con una claridad y una profundidad enorme, es el apóstol Juan. Damos gracias a Dios por la vida de personajes como este y los seguimos estudiando porque nos edifican, nos bendicen. Oremos. Gracias, Señor, por tu santa palabra, porque siempre tiene un mensaje que nos bendice.